imaginar, pero me doy cuenta que no soy únicamente yo, sino que a mucha gente que nos gusta la música, conforme avanza la edad, y no necesariamente, pero ya desde hace un buen rato, cada vez nos gusta mucho la música de Juan Sebastián Bach. Como lo he dicho ya en infinidad de ocasiones, yo creo que esto tiene que ver con un aspecto curativo que tiene Bach, que yo lo explico a lo mejor de una manera totalmente no científica, pero pues finalmente en lo que estamos son las emociones y no la ciencia. Y entonces, yo les diría que Bach, ¿qué es lo que hace? Es el rey absoluto de lo que se llama el contrapunto, que dicho fácilmente son muchas melodías que se escuchan a la vez, pero que además tienen que embonar matemáticamente. Eso es lo difícil o lo fácil para Bach. Es más, Bach, él se consideraba a sí mismo un artesano, ni siquiera un gran artista, y en su época estaba de moda. Ya no estaba de moda. Su hijo Juan Cristian ganó mucho más dinero que él, el que se fue a Londres. Y también sus hijos fueron magníficos, aunque ya no en el estilo contrapuntístico, porque luego siguió una época que es la clásica, que es mucho más homofónica, una sola melodía, una línea. Bueno, pero aquí es todo un tejido complicadísimo. ¿Y qué somos nosotros sino eso? Somos seres bien complicados. Para estar verdaderamente bien, tenemos una cantidad de necesidades físicas y emocionales que rara vez, muy rara vez, se llega a esos puntos que sería como en el arte del clásico, que estamos perfecto en todo. Pero eso es lo que nos daba esa combinación. Imagínense que nuestro sistema respiratorio, digestivo, circulatorio, etcétera, nervioso, todo lo hepático, etcétera, que todo eso esté funcionando de la manera más armónica y más correcta. Igual que nuestras emociones, como si fuera posible eso, ¿no? Y eso que obviamente solo puede existir en un mundo del arte, es lo que nos daba esa perfección. Yo creo que yo lo siento desde hace mucho tiempo. Quizá se pudiera esto ampliar a toda la música barroca, pero con Bach yo creo que es evidente. Y yo recuerdo que de niño ya lo sentía, en ese aspecto no he evolucionado nada. Lo sentía quizá a los 4 o 5 años cuando le pedí a mi mamá que pusiera música de iglesia, así decía yo. A lo mejor un poco mayor, no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo que me encantaba esa música. Inclusive en los programas de esa época de Semana Santa o de Navidad, que cantaban, pues que el Mesías de Händel, el Aleluya, todos estos himnos religiosos, pero de los grandes músicos, pues que son bellísimos. Entonces, un contacto con la perfección ideal, para que no se nos olvide que eso también existe. No, como decía el poeta Cernuda, Luis Cernuda, no se puede vivir como si la belleza no existiera. Y con Bach existe, pero más cuando se toca de la manera más extraordinaria, verdaderamente extraordinaria, que me desempolvó muchas obras de Bach cuando lo oí con él, que es con Otto Klemperer. Tanto
las 4 suites orquestales de Bach, que ahorita les platico desde cuándo me encantan, y los 6 conciertos de Brandenburgo. Eran obras que yo había escuchado tantísimas veces que, pues lo tengo que confesar, casi ya me aburría, hasta que las volví a escuchar con Klemperer. Porque suele suceder que una repetición excesiva puede llegar a cansar. Bueno, o sea, en la clase he retomado obras que ya no escuchaba yo porque las escuché, me atrevería a decir, demasiadas veces. Bueno, es más, eso nunca me va a pasar con Mozart porque no lo oigo con frecuencia. No, tengo que estar como bien preparado para ver a Mozart. Es de los que menos oigo, por cierto. En estas vacaciones me ha dado mucho por Beethoven. Y eso es por lo que les digo que voy a dar. Beethoven, miren. Sin duda la mayor cualidad de Beethoven, quizá más que sus dotes musicales, que no son pocas, por supuesto que no son pocas, pero no es un Schubert o es un Mozart en cuanto a maestría musical. Pero esa fuerza titánica, esa integridad, que en el fondo, como con todos, pues si le rascamos era a lo mejor una integridad no tan íntegra, tuvo sus pecadillos, pero no obstante eso tenía un carácter terrible. En esta obra que voy a poner, van a notar algo que para mí, es más, lo estaba yo platicando con mi esposo y le decía, yo que manchó allí el pentagrama porque estaba comiendo, o se lo rasgó el gatito, yo no sé qué habrá pasado, porque se van ustedes a dar cuenta, y lo he oído en N versiones, que no está bien resuelto armónicamente. Y ahí está parte de lo maravilloso de esa fuerza, que pues cuando es tan fuerte a veces rompe. Bueno, esa fuerza y ese optimismo finalmente es una obra muy optimista de la literatura romántica alemana. Y me acabo de enterar hace unos momentos, con muchísimo gusto, que mi hija no lo conoce y se me hizo raro, porque pues en la casa desde que ella era muy chiquita, desde que nació escuchábamos ya mucha buena música, pero yo creo que lo que sucede es que les escuché muy joven. Es más, recuerdo en mi primer cassette que me grabé para escucharlo en el carro, que para mí me sentía yo el hombre más rico del mundo. En mi Datsun amarillo, ya con un aparato que reproducía cassettes que yo había grabado de discos, pero estereofónico. Bueno, eso sí, con la ventana abierta porque no había aire acondicionado, pero estereofónico. Bueno, pero lo primero que grabé fue precisamente, y la verdad sonaba bellísimo, aunque ahora que la he oído muchas otras veces, le encontré muchas cosas que pues claro, con tantas horas de vuelo uno escucha mejor sin duda. Y es una obra verdaderamente maravillosa. Bueno, desearía estar en la condición que está mi hijita porque escucharla la primera vez es muy conmovedor. Van a ver, qué padre que no la conozcas. Bueno, ok. Pero vamos a empezar entonces. Miren, tenemos las 4 suites orquestales. Suites porque tiene los mismos movimientos que tienen, digamos, las suites para cello. Son, creo que 6 movimientos, entre los que recuerdo, pues está la obertura, alemanda, zarabanda, gig, o gig 1 o gig 2,
hay varias, son diferentes ritmos y danzas, pero combinados así. Bueno, cuando me enteré que existían siquiera las suites para cello de Bach, no para cello, para orquesta de Bach. Miren, fue en el cine. Hubo una película que yo creo que la voy a tratar de conseguir, Esteban me puede ayudar, y la voy a dar un día como clase. Es promesa para el próximo año, porque vale la pena. Y la película en inglés se llama The Loves of Isadora, sobre la muy famosa, muy revolucionaria, muy irreverente para su tiempo, muy valiente, bailarina de clásica de San Francisco, California, Isadora Duncan, que tuvo una vida verdaderamente de novela. La vida de Isadora la filmó Vanessa Redgrave, que a pesar de que yo la veo un poco tosca para el papel, lo hace sensacional, muy bien dirigida. Y es quizá la música en sí de la propia película, que tiene unas melodías pegajosas, muy bellas, las hizo, pero no sé si él fue el encargado de toda la cuestión musical de la película, un compositor de cine francés, Maurice Jarre, Jarre, como se pronuncia, muy bueno, Maurice Jarre. Bueno, él hace la música de Isadora y es verdaderamente conmovedor, y allí fue cuando me enteré de las suites de Bach. Tuvo muchísimos hombres, Isadora, y puros amores muy pasionales, con un ruso comunista en la revolución, y luego se le quitó lo revolucionaria y se enamora de un potentado económico, ni más ni menos que Singer. Y entonces cuando se conocen, Singer tiene una gran personalidad, y es un hombre muy poderoso. Y entonces como que ella se queda extasiada con Singer. Y cuando ya se está despidiendo ella, le dice, ¿es usted Singer, el de las máquinas de coser? Y le contesta él así todo soberbio, dice, among other things, entre otras cosas. Y entonces, en ese instante, empieza una de las suites de Bach. Y luego ya sigue, obviamente, el romance que acabó en tragedia de ellos dos. Pero ya les pondré esa película, pero así es como conocí estas suites. Y ahora que las reescuché con Klemperer, con ustedes en la clase, pues yo creo que sería quizá lo que yo elegiría como lo mejor que puse este año. Entonces, por favor, Esteban, empecemos con la suite número 1 para cello y orquesta de Juan Sebastián Bach. Oigan qué maravilla.
creo que esta suite tiene una característica muy especial. Es que hay otro Bach del cual les he platicado poco, que digamos que sería el Bach profano o secular, que inclusive llega a ser simpático y cómico. O sea, en Bach siempre pensamos que es un señor muy adusto y yo me acuerdo del busto que había, no había más que, o sea, que yo recuerde, solo había 2 homenajes en mi casa a alguien, que era un busto de Bach y pues no, un cenicero de Beethoven. Le echábamos las cenizas a Beethoven. El caso es que, bueno, justamente los 2 con los que quiero celebrar con ustedes el fin de año. Bueno, ¿qué les puedo decir de este Bach? Dentro del Bach secular, una obra que no he puesto, la puse y estuvo divertidísima en la clase todavía presencial. Que por cierto, pues ya son buenos años de clase por este conducto que yo disfruto muchísimo. Y aunque no lo crean, me da la impresión que hasta percibo al grupo. Puede ser que sí, puede ser que no. Digo, en la presencial sí, yo creo que el alumno es percibido por el maestro cuando al maestro le interesa. Bueno, y la verdad, algún día me gustaría organizar una reunión porque a muchos de ustedes ni siquiera los conozco, me encantaría. Sin embargo, pues creo que es un instrumento maravilloso el Zoom para este tipo de clases. Bueno, miren, las anotaciones que hice pueden resultar tan obvias. En el primer movimiento, desde allí nos damos cuenta que es la matemática hecha arte. Hay a quienes les gusta y a quienes no les gustan las matemáticas, pero todos necesitamos ese balance, como les digo, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, del mundo. Solo así se alcanza un bienestar. Y cuando les hago así, es que quiero que se impregnen de la música de Bach. Y yo creo que independientemente de melodías bellísimas, tiene un orden contrapuntístico tan maravilloso. Bueno, yo nunca pude aprender a leer pentagramas, pero dicen que una buena fuga de Bach se ve como en espejo. Hagan de cuenta que está aquí la hoja y le doblamos la otra y luego la despegamos, que así se ve un Bach. O sea, es una matemática, una simetría, pues que solamente sucede en el arte, no en esta vida y no en el planeta Tierra. Pero bueno, esa es precisamente una cualidad que yo cada vez que escucho a Bach, pues la vuelvo a hacer. Ojalá y ustedes también la sientan para que terminemos el año con esta paz, pues que no nos las han dado las noticias realmente. Bueno, el segundo movimiento, como les decía yo, ya tiene un tono más secular. Inclusive las cuestiones contrapuntísticas son más cortas, si se fijaron. Más bien parecen capillas que catedrales. No deja de ser esa matemática perfecta, pero como que más, ¿cómo les diré? Más minimalista. Hasta puntillista a ratos. Se dieron cuenta, había puntitos. O líneas pequeñas. Luego regresa a otra área ya mucho más sagrada. Luego otra regresa una con real, pero real de reyes, realeza. Aquí pensé, bueno, eso, quien lo hace mucho y lo hace sensacional, es Händel. ¿Es igual o no es igual con Bach? Pues claro que no. Aunque, fíjense que había admiración y respeto, yo diría que hasta cariño entre Händel y Bach.
Nunca ninguno habló mal del otro, que ya es decir, porque no eran precisamente muy, sobre todo Händel no era así que digamos muy político, Bach un poco más. Bach era un señor alemán, que nació, vivió y todo para trabajar y tener hijos. Tuvo 18 hijos y mantenerlos, ¿no? Era una verdadera hormiga. Desde la educación que tuvo, fue una educación pues prusiana, muy, eh, ¿cómo se llama? Él no es precisamente de Prusia, él es de Leipzig, no precisamente de Leipzig, el lugar se llama Eisenach y es en la provincia donde está Leipzig, donde está Dresde, ahorita me acuerdo que hay, bueno, Sajonia, es que hay Baja Sajonia, Sajonia-Anhalt y Sajonia a secas, son tres, recorren toda Alemania. Y de allí es bajo, bueno, son alemancísimos, digo, aunque eran católicos, entre comillas, por eso hay duda de su gran misa, realmente era una educación como prusiana, o sea, era un internado que tenían desde que hacer la cama, la comida, estudiar, trabajar, hacer ejercicio, bueno, y así, muy protestante, de mucha productividad. Bueno, y así trabajó toda su vida, esa fue la vida de Bach. Nunca se le hizo su máxima ilusión, que era llegar hasta Lübeck a oír a Buxtehude. En el camino algo pasó y se tuvo que regresar. Por cierto, algún día daré algo de Buxtehude, todavía, imagínense, el más admirado. Bueno, luego, por cierto, una anécdota. Tanto Bach como Händel, como Alessandro Scarlatti, el papá de Domenico, que es quizá más famoso, los tres nacen el mismo año hay años como 1492 en la historia, que pasaron tantas cosas. Lo mismo sucede en la música en el año de 1685. Nacen estos tres grandes monstruos. El último movimiento me pareció que como que ya es festivo, triunfal, porque y anuncia el final, aunque luego hace otras coditas, ya lo vimos. Bueno, ahora vamos a pasar a la otra parte de la clase, en donde lo que vamos a necesitar, atendiendo a la maldición china que dice que pobres de los que viven tiempos de cambio, y claramente nos están tocando, y vienen cosas fuertes, a nivel nacional y a nivel mundial. Básicamente estamos en una gran, pues, neblina, no sabemos qué va a pasar. Está todo un poco extraño, muy diferente a como estábamos acostumbrados. Entonces, esperemos que todo esto acabe bien. Pero para llevarla hay que tener mucha fuerza, mucho optimismo, mucho arrojo, quizás hasta mucho enojo. Todo eso nos los va a dar Beethoven en esta obra, que yo diría que uno de los momentos más felices de mi vida musical, y quizá de mi vida en general, fue la primera vez que escuché esta obra, y además, Rosy, no sé si estaba conmigo, fue en una temporada de las que íbamos muy jovencitos de la Sinfónica, de la Orquesta Sinfónica Nacional. Si mal no recuerdo, seguramente el director era Luis Herrera Fuente, la Orquesta Sinfónica Nacional. Al piano estaba Jorge Suárez. A él no lo conocíamos tan bien, conocíamos muy bien a su hermano, un señor Manuel Suárez, que dijo una vez, bueno, Manuel Suárez, mi papá, decía
que era el mejor violinista mexicano que viviera. Y decía que el mejor violinista mexicano había sido Higinio Rubalcaba, del que sale la otra vez. Pero aquí hiciera un extraordinario violinista y su hermano Jorge Suárez, pues a mí me pareció un gran pianista. ¿Por qué? Miren, en esta obra el piano es importantísimo. Yo diría que ya es el piano romántico más, que ya ven que Beethoven es transición entre el clásico y el romántico. Van a escuchar la importancia que tiene el piano, quizá es el que lleva todo en esta obra. Y tiene enfrente ni más ni menos que a una orquesta y a un coro. O sea, son las tres cosas. Es una obra corta, dura escasos, creo que 20 minutos. ¿Y cómo se ha descrito? Pues simple y sencillamente como el bosquejo de la novena sinfonía, porque en su estructura tiene cosas bien parecidas, pero la más parecida es que sí recuerda, bueno, varias similitudes entre esta obra y la novena. Dicen que Beethoven no quería a los cantantes. Entonces, si se fijan en la novena, pues creo que más de una hora, 3 movimientos y medio hasta que entran los cantantes, entran a mediados del cuarto movimiento. Y aquí también en esta obra yo creo que entran en el último, pues ni siquiera el 15%, los últimos cuantos minutitos. Participa muy poco el coro. Al igual que en la novena sinfonía, quizá la parte más destacada de los solistas son las notas altas de la soprano. Me acuerdo cuando era yo muy chamaco que vino una soprano israelí, Natania Dobrat, muy famosa en su tiempo, además era guapísima, entonces todos estaban encantados con Natania. Y en una cena que yo no sé cómo fui a dar a esa cena, seguramente con mis papás, pero me acuerdo que ella dijo, o quizá mi mamá me dijo que ella dijo, que no le gustaba Beethoven, porque porque cantó la novena, fascinado. Y decía que no le gustaba Beethoven porque eran puros gritos. Para mí eso fue escandaloso. Y Herrera de la Fuente había dicho que una noche de puro Beethoven y la mamá de Beethoven. Me acuerdo como si fuera ayer. Y luego lo vi 7, 8 noches oyendo todos los cuartetos de Beethoven. Entonces él era la mamá de Beethoven. En fin, no podemos dejar de decir que Beethoven es maravilloso, muy emocionante. Ya ven que yo siempre distingo dos Beethoven, el Beethoven en general y el de los cuartetos, donde creo que alcanza alturas supremas de la música. Pero esta obra, ¿por qué no la conoce mucha gente? Porque no viene en la colección de las sinfonías ni de los conciertos. Entonces, como muy aislada. Y creo, aunque la han grabado muchos artistas, yo creo que en general se oye poco. Qué afortunados todos ustedes que la van a escuchar por primera vez. Les describo algunas cuantas cosas. Empieza con un piano, pero no es un piano clásico, es más bien el piano como percusión. Fortísimo, pero así como que él quiere. Yo creo que tocar esto en piano debe de ser muy pesado físicamente, porque lo digo, ya sé que está mal dicho, pero son unos pianazos con fiereza, digamos, y recuerdo esa vez que lo vimos por primera vez, es el final de esta obra, y que yo recuerde en otra obra de la música, únicamente también en el final del primer movimiento,
del concierto 5 para piano de Beethoven, el Emperador. Hagan de cuenta que yo creo que él escribió, a lo que den, señores, denle a lo más fuerte, porque es como como se dice, es un choque de trenes. El piano, el coro, la orquesta, además, van a ver qué maravilla, desde los finales que nos van a dar energía, en donde inclusive, ahora que lo venía yo oyendo varias veces en estos días, hasta le subía yo el volumen cuando ya venía el final, porque es verdaderamente muy emocionante. Luego, quiero que pongan mucha atención y que adivinen, o que luego alguien me diga cuál va a ser el primer instrumento de la orquesta que va a entrar. Luego, dentro de melodías muy sencillas, quizá Beethoven no es el mejor haciendo fugas. Beethoven lo hace todo muy económico. ¿A qué me refiero con muy económico? A que necesita pocas notas para decir mucho. Como les he dicho, con un simple ta 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 tan, nos arma una sinfonía a las 5. Bueno, acá de repente hace cosas que son como pequeñas fugas. Hay una maravillosa también en el concierto 4, en el primer movimiento. Se las voy a señalar. Y de repente, todo ese golpeteo enojado del piano lo hace tan artístico, con una fuga, como el mejor Bach. Luego hay otro momento dentro de esta obra que es un grito, realmente es un gran grito, pero es un grito bello. Ahorita les voy a leer el texto, insisto, de la literatura romántica alemana, un autor Kupfer. Bueno, como saben, es más, la literatura alemana nace unos cuantos años después del propio Beethoven, 1780, por ahí. Y el gran exponente es Goethe. La obra está Werther, por ejemplo, ¿no? Bueno, o el Fausto. Y como que el romanticismo en Alemania, como tiene elementos nacionalistas, pues es todavía más fuerte y más bárbaro. Es un momento de no reglas. Tú puedes expresar lo que quieras como quieras. Bueno, el caso es que, al igual que la novena sinfonía de Beethoven, de repente, en un momento, nos va a dar su melodía, que equivale a en el cuarto movimiento, que si recuerdan cómo va el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, empieza como con un aquelarre, y luego hacen un breve recuerdo de los primeros 3 movimientos. El primero, ta-tan, ta-tan, ta-tan. El segundo, pam, pa, 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 pa. Y el tercero, el bellísimo tercero. Tararara, tarara. Disculpe. Y luego el cuarto, después de que repasa los otros 3, por fin se avienta. Y si mal no recuerdan, los chelos nos dice tan, 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 tan. El famosísimo, choteadísimo himno a la alegría. Bueno, aquí va a ser lo mismo, con una melodía muy parecida. Al final, a ver si pueden en su memoria cantar una y cantar la otra. Son muy parecidas y a la vez son bien diferentes. Aquí es son muy diferentes. Bueno, ¿qué otras cosas tiene? Bueno, como les digo, el final a morir, con una previa vacilada de final, que ya ven que Beethoven siempre nos finta en el verdadero final. Oigan el diálogo del piano, a veces con cuerdas, a veces con maderas,
luego como diálogos en los picos de los Alpes entre un corno, y yo creo que es un trombón o una tuba, no sé, ya veremos, porque lo estoy oyendo, no lo vi. Pero bellísimo, bellísimo. Bueno, pues ya sin más. Bueno, me falta todavía. Fíjense cómo se estrenó esta obra. Se estrenó en Viena, en el mismo concierto en donde se estrenaron, sí, van a oír bien, la Quinta Sinfonía de Beethoven, la Sexta Sinfonía de Beethoven, la Pastoral, el Canto O Pérfido y la Fantasía Coral para piano, coros y orquesta, opus 80. El concierto fue el último que dio Beethoven. La melodía es de un literato alemán, Kupfer, algo así. Y les voy a leer las palabras de lo... bueno, ¿por qué dicen que fracaso tremendo el concierto? Pues porque no hubo suficientes ensayos, así de fácil. Además, pues Beethoven, que era más conocido en su época como el gran pianista, inclusive más que como compositor, aunque luego ya como compositor también. Pero originalmente él llegó a Viena y conquistó Viena en el piano. Pero pues obviamente su problema auditivo le impidió seguir tocando. Imagínense, un hombre con tanta fuerza interna, me atrevo a decir desbocada, y músico y sordo, bueno, pues por eso hace esta música, que es un verdadero grito. Pero oigan qué bello además, porque tiene sus partes tiernas. No se puede relacionar bien el pobre de Beethoven, nunca. Con las mujeres era una cosa terrible. Las amaba, pero no se quería casar. Y pues era como muy más de palabra que de hecho. Extraño, un hombre extraño, bueno, un genio de qué tamaño. Y además tan sufrido. Y su salud siempre fue un problema, no únicamente la sordera. Además tenía lo suyo de hipocondriaco. Bueno, el año en que se estrena esto es en el año de 1808, quiere decir que Beethoven tiene 38 años. Opus 80, independientemente de las obras que empiezan, la quinta es Opus 67 y la sexta Opus 68, o sea, es la época de los 60s y 70s. Lo más cercano en los cuartetos sería el cuarteto arpa, el Opus 74, o antes los tres Razumovsky, Opus 59. Siempre me gusta, o sea, claramente es la época intermedia de Beethoven. Bueno, ¿qué dice la letra? Romanticismo alemán puro. Características del romanticismo: ruptura de reglas, nacionalismo, amor descontrolado hasta la muerte, inclusive una ligera atracción a la muerte para como sobrevivir por el heroísmo. Pues yo diría también un poquito de problemas psicológicos, ¿no? En fin, pero oigan lo que dice. Además, bellísimo, tengo que reconocer que es bellísimo. E imagínense las sensaciones, qué delicia. Gracioso, encantador, dulce. Bueno, lo saqué de una traducción del alemán al inglés y yo la traduje al español, así es que por adelantado les pido una. Gracioso, encantador, dulce y cantarín. Nuestros tonos vitales empiezan. Es como la primera infancia, con una sensación de belleza amaneciendo, como si las flores florecieran por siempre. Paz y alegría florecen juntas. Como el juego calmado de las olas, lo antes amargo se ha transformado en alegría augusta. La magia de la música
reina encantando, señalándonos el camino sagrado, nace la potente gloria del sol. Noche en tempestad se hace en día. La paz reina en el mundo, belleza reina en el corazón. Solazando a los hombres benditos, fíjense, todos los genios de las artes, que toda la luz brille para ellos. La grandeza atraviesa nuestros corazones con luz, floreciendo nuevo en maravillosos sonidos. Una vez que nuestras almas han emprendido el vuelo, caros espirituales resuenan, que la verdad brille, seres alegres, que la gracia de las bellas artes, de la gracia de las bellas artes. Cuando el amor, fíjense qué final tan hermoso, cuando el amor y la fuerza vienen unidas, todos los hombres obtienen la gracia de Dios. Qué bello, es el romanticismo alemán. Y además, miren, yo no, obviamente no hablo alemán, y cuando quise traducirlo directo, no, ni dos palabras, pero yo había leído otra traducción que se me hacía todavía más bella porque dice, cuando la fuerza y el amor van unidos, el hombre gana la sonrisa de Dios. Como quieran, oigan, en alemán se dice Gettergunst, traten de oírlo, pero es bellísimo, bellísimo, aunque, insisto, esto va a cantarse dentro de esa melodía tan hermosa que primero la vamos a oír en el puro piano. Yo les iré señalando estas y otras maravillas de una obra tan corta que yo creo que es de las mejores logradas de él. Entonces, ahora sí, por favor, Esteban. Tenemos dos versiones. Ponte, porque quizá la oigamos dos veces. Vale la pena. Yo lo hice y hasta 3 y 4 caminando y no me cansó. Entonces, a ver cómo andamos de tiempo. Yo creo que sí. Bueno, por lo pronto ponte una que se toca y como un llamado de atención de lo que está sucediendo en Kharkov, en Ucrania, que son extraordinarios buenos músicos, lo que hoy me encanta.
Miren, sinceramente la versión no me fascinó. Me gustó mucho, mucho, mucho La pianista. El director, para mi gusto, le faltó fiereza. Esta obra tiene que ser muy fiera. Y uno de los grandes placeres, aunque no quiero que prejuzguen, ni mucho menos, de la música es comparar. Es una obra que bien vale la pena escuchar más de una vez. Entonces voy a hacer un pequeño intermedio para oír la otra versión que traje de esta con músicos, pues me atrevería a decir más profesionales. Esto, pues no se nos olvide en qué contexto se está interpretando, nada fácil. Es la zona pues, más violenta, es el este de Ucrania. Entonces, no sé si es en estos tiempos, pero pues no debe de ser nada fácil. Allí ya traen muchos años de guerra, no empezó este año. Bueno.